La historia del apóstol Pablo, de perseguidor a líder más grande del cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede pasar de un extremo al otro, de un enemigo feroz a uno de los mayores defensores de la fe? Pocas historias son tan impactantes como la del apóstol Pablo. Su paso de perseguidor implacable de los cristianos a uno de los pilares del cristianismo no solo transformó su propia vida, sino que también cambió el curso de la historia de la fe cristiana. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Saúl. Nació en la ciudad de Tarso, en la región de Cilicia, en lo que hoy es Turquía. Tarso fue un importante centro cultural, donde se mezclaron ideas griegas, romanas y judías. En Hechos 22:3, el mismo Saulo habla de su origen. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Aunque nació en Tarso, Saulo se crió en Jerusalén, la ciudad santa de los judíos. Su familia era profundamente devota y seguía estrictamente las tradiciones judías. En Filipenses 3:5 nos da más detalles sobre su linaje. Fui circuncidado al 8º día. Soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Esto revela que Saulo provenía de una familia fiel a las tradiciones desde su nacimiento. Desde temprana edad recibió una educación excepcional. Las escuelas de Tarso eran conocidas por su alto nivel educativo, y fue allí donde Saulo aprendió a leer y escribir en griego, el idioma más hablado en ese momento. También estudió historia y cultura griega, pero, sobre todo, su formación religiosa era una prioridad para su familia. En su juventud, Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar con uno de los maestros más respetados del judaísmo, Gamaliel. Hechos 22:3 menciona este periodo. Fui estrictamente instruido en la ley de nuestros antepasados a los pies de Gamaliel. En aquella época, sentarse a los pies de un maestro era una expresión utilizada para indicar que alguien era su discípulo. Gamaliel era conocido por su sabiduría e influencia, y con él Saúl estudió la Torá y las leyes judías con extrema dedicación. Mientras estudiaba, Saulo comenzó a identificarse con los fariseos, un grupo religioso que llevaba la obediencia a la ley al extremo. En Hechos 23:6, él mismo declara: «Soy fariseo, hijo de fariseos». Los fariseos eran respetados, pero también criticados por su rigidez. Saulo, sin embargo, no era un fariseo común y corriente. Se destacaba entre sus compañeros por su inquebrantable devoción a las tradiciones judías. En Gálatas 1:14 afirma: «Avancé en el judaísmo más que muchos de mi edad, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis antepasados». Fue durante este período que Saulo comenzó a oír hablar de un nuevo grupo, los seguidores del camino, los primeros cristianos. Predicaban que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, algo que Saúl consideraba herejía. Para él, estos seguidores le estaban faltando el respeto a todo lo que había aprendido sobre la ley judía. Convencido de que necesitaba impedir la difusión de esta nueva fe, Saulo se convirtió en un feroz perseguidor de los cristianos. Su primer encuentro con ellos fue durante el juicio de Esteban, uno de los líderes de la iglesia primitiva. En Hechos 7:58 vemos su participación. Arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Él no arrojó las piedras, pero apoyó plenamente la ejecución, como se muestra en Hechos 8:1, y Saúl consintió en su muerte. Luego de este episodio, Saulo intensificó la persecución, irrumpió en casas, arrestó a hombres y mujeres y los llevó a la cárcel. Hechos 8:3. Pero eso no fue suficiente. Quería erradicar esta fe no solo de Jerusalén, sino también de otras ciudades. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a Damasco y arrestar a cualquier cristiano que encontrara.
Hechos 9:1-2 describe su determinación. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba hombres o mujeres del camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Damasco estaba muy lejos de Jerusalén, pero Saulo estaba dispuesto a recorrer cualquier distancia para poner fin a este movimiento. Pensó que estaba haciendo lo correcto. Años más tarde, al igual que Paulo, reflexionaría sobre este período de su vida. En 1 Corintios 15:9 escribió: «Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios». Sus palabras revelan el profundo arrepentimiento que sentía por sus acciones. Pero lo que Saulo no sabía era que en el camino a Damasco sucedería algo extraordinario, un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Saulo partió hacia Damasco con un objetivo claro: erradicar a los seguidores de Jesús. Pero en el camino sucedió algo inesperado, un evento que cambiaría su vida para siempre. En Hechos 9:3-6, la Biblia describe este momento notable. De repente, una luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». La intensidad de la luz cegó a Saúl. Los hombres que lo acompañaban oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Asombrado, Saulo tuvo que ser guiado de la mano hasta Damasco. Durante 3 días permaneció ciego, sin comer ni beber. Solo podemos imaginar la confusión y el shock que sintió durante esos días. Todo en lo que creía, todo por lo que había luchado, ahora estaba en duda. El mismo Jesús, a quien consideraba un impostor, le había hablado. Mientras tanto, en Damasco, Dios estaba preparando a un hombre para ayudar a Saulo. Su nombre era Ananías. El Señor se le apareció en una visión y le dio una misión. «Ve a casa de Judas, en la calle Direita, y pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión de un hombre llamado Ananías que le imponía las manos para que pudiera ver nuevamente». Hechos 9:11-12. Ananías tuvo miedo. Sabía quién era Saulo y el terror que sembraba entre los cristianos. Pero Dios lo tranquilizó, revelándole que Saúl tenía un nuevo propósito. «Este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y ante el pueblo de Israel. Le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre». Hechos 9:15-16. Obedientemente, Ananías fue donde Saulo. Poniéndole las manos encima, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que puedas ver de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. En ese momento, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente. Inmediatamente fue bautizado y recuperó sus fuerzas. El perseguidor de los cristianos era ahora uno de ellos. Pero Saulo no solo quería seguir la fe cristiana, quería proclamarla. Sin perder tiempo, comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, declarando que Jesús era el Hijo de Dios. La gente estaba perpleja. ¿No es este el hombre que perseguía a los que invocaban este nombre? Hechos 9:21. Saúl, ahora transformado, creció en conocimiento y audacia, confundiendo a los judíos que no pudieron refutar su mensaje. Pero este cambio radical tuvo consecuencias. Los líderes judíos decidieron matarlo. En Hechos 9:23-25 leemos que conspiraron contra él, guardando las puertas de la ciudad día y noche. Para escapar, los discípulos lo ayudaron a bajar en una canasta a través de una abertura en la muralla de la ciudad. Después de esta dramática fuga, Saulo se dirigió a Jerusalén. Pero había un problema. Los discípulos no confiaban en él. Después de todo, él era el hombre que, hasta hace poco, los cazaba sin descanso.
Fue entonces cuando intervino Bernabé, uno de los líderes de la iglesia. Llevó a Saulo ante los apóstoles y testificó acerca de su conversión. Gracias a Bernabé, Saulo fue aceptado y comenzó a predicar con valentía en Jerusalén. Una vez más, su predicación desató la ira entre los judíos, que intentaron matarlo. Los hermanos decidieron enviarlo a su ciudad natal, Tarso, por su seguridad. Este período de anonimato fue esencial para su preparación. Dios estaba moldeando a Saúl para la gran misión que vendría después. Solo años después, Bernabé buscó nuevamente a Saulo, esta vez para ayudarlo en la iglesia de Antioquía. Allí, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. A partir de ese momento, Saulo, ahora conocido como Pablo, comenzaría el mayor viaje misionero de la historia, llevando el evangelio más allá de las fronteras judías y convirtiéndose en el mayor líder de la fe cristiana después de Jesús. La llegada de Pablo a la iglesia de Antioquía marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Para entonces, Cristo lo había transformado y había comenzado a predicar, pero ahora estaba listo para algo más grande: difundir el evangelio por todo el mundo. Fue en Antioquía donde el Espíritu Santo reveló un llamado especial a Pablo y Bernabé. Hechos 13:2 relata este momento crucial. «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo, que lo llevaría a ciudades como Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad predicó en las sinagogas y luego a los gentiles. Mucha gente se convirtió, pero también hubo persecución. En Listra, por ejemplo, Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento. La multitud quedó tan impresionada que comenzaron a adorarlo a él y a Bernabé como si fueran dioses. Pero los judíos, que se oponían a su mensaje, incitaron a la población contra él. Hechos 14:19 describe lo que sucedió. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero Pablo sobrevivió. Al día siguiente, continuó su misión, decidido a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Después de este primer viaje, Pablo regresó a Antioquía, pero no se quedó mucho tiempo. Pronto inició su segundo viaje misionero, esta vez acompañado por Silas. Esta vez, el Espíritu Santo le impidió predicar en Asia y lo dirigió a Europa. Así, Pablo llegó a la ciudad de Filipos, donde convirtió a Lidia y luego fue arrestado por expulsar un espíritu maligno de un esclavo adivino. En prisión ocurrió un hecho milagroso. A medianoche, mientras cantaban himnos a Dios, un terremoto abrió las puertas de la prisión y soltó las cadenas de los presos. El carcelero, desesperado, preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Hechos 16:30. Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. El carcelero y su familia fueron bautizados esa misma noche. Después de Filipos, Pablo continuó su viaje por ciudades como Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Atenas tuvo uno de los debates más memorables de su vida, en el Areópago, donde confrontó la filosofía griega y presentó al Dios verdadero. Su tercer viaje misionero lo llevó a Éfeso, donde permaneció 3 años. El impacto de su predicación fue tan grande que los vendedores de ídolos comenzaron a perder dinero, ya que muchos se estaban convirtiendo al cristianismo y abandonando la idolatría. Esto causó un gran alboroto en la ciudad, pero Pablo se mantuvo firme. Después de años de viajar y plantar iglesias, sintió que era hora de regresar a Jerusalén, aunque sabía que eso podría costarle la vida. En Hechos 20, 22, 23 dijo: «Ahora, impulsado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y sufrimientos».
Pablo estaba listo para enfrentar cualquier desafío por el Evangelio, incluso si eso significaba su propio arresto. Al regresar a Jerusalén, Pablo fue recibido con alegría por sus hermanos, pero su presencia rápidamente generó controversia entre los líderes religiosos judíos. Lo acusaron de enseñar contra la ley de Moisés y de llevar a los gentiles al templo. Esto provocó un gran revuelo. Hechos 21:30 describe la dramática situación. Toda la ciudad estaba alborotada y la gente huía de todas partes. Agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente se cerraron las puertas. La turba estaba a punto de matarlo cuando los soldados romanos intervinieron y lo arrestaron. Incluso bajo custodia, Pablo pidió permiso para hablar con la gente y compartió su testimonio de conversión. Pero cuando mencionó que Dios lo había llamado a predicar a los gentiles, la multitud se enojó aún más. Los romanos planearon azotar a Pablo, pero él reveló que era ciudadano romano, lo que lo protegía de ciertos castigos. Por lo tanto, las autoridades lo mantuvieron bajo arresto y le permitieron defenderse ante el Sanedrín, los gobernadores romanos Félix y Festo, y finalmente el rey Agripa. Durante su juicio ante Agripa, Pablo pronunció un discurso tan impactante que el rey declaró: «Apenas me convenciste de convertirme en cristiano». Hechos 26:28. Sabiendo que no recibiría un juicio justo en Jerusalén, Pablo ejerció sus derechos como ciudadano romano y apeló a César. Esto significaba que sería enviado a Roma para ser juzgado por el emperador. El viaje a Roma, sin embargo, estuvo marcado por peligros. Durante la travesía del Mediterráneo se produjo un terrible naufragio. En medio de la tormenta, Pablo animó a la tripulación, diciendo que Dios le había asegurado que todos sobrevivirían. Hechos 27, 22, 24 registra sus palabras. «Ahora os recomiendo que tengáis valor, porque ninguno de vosotros perderá la vida. Solo la nave será destruida. Porque esta noche estaba conmigo un ángel del Dios, a quien pertenezco y a quien adoro, diciendo: Pablo, no temáis, es necesario que os presentéis ante César». Tal como Dios lo prometió, todos llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. Allí, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa, pero no le pasó nada, lo que hizo creer a los vecinos que era un hombre divino. Después de 3 meses, Pablo finalmente llegó a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario. Incluso en esta condición, continuó predicando y escribiendo cartas a las iglesias. Hechos 28, 30, 31 resume este período. Durante 2 años enteros, Pablo permaneció en la casa que había alquilado y recibía a todos los que venían a visitarlo. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con todo valor y sin obstáculos. Según la tradición cristiana, Pablo fue liberado temporalmente, pero luego encarcelado nuevamente durante la persecución del emperador Nerón. En su segundo arresto, escribió su última carta Duns Timoteo, donde declara con confianza: «Peleé la buena batalla, terminé la carrera, mantuve la fe». Segunda Timoteo 4:7. Poco después, alrededor del año 67 d.C., Pablo fue sentenciado a muerte y decapitado en Roma. Pero su legado nunca sería borrado. Sus cartas se convirtieron en la base de la doctrina cristiana e influyeron en millones de personas a lo largo de los siglos. La historia de Pablo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pasó de perseguidor a apóstol, de enemigo a uno de los más grandes líderes del cristianismo. Su vida fue prueba de que Dios puede transformar a cualquier persona y utilizarla para cumplir grandes propósitos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela en los comentarios y suscríbete al canal para obtener más contenido inspirador. Hasta el próximo video.